Importancia de saber elaborar, calcular e integrar licitaciones de obra pública, así como el análisis de los precios unitarios con un software específico. Bien. La importancia es, o sea, punto y aparte, ya ustedes le van poniendo, van haciendo su acordeón, ¿eh? La importancia es de que el 80% de las obras que se realizan en México son obras de gobierno. Vayan haciendo su acordeón. Y el 20% restantes son obras particulares. De ese 80% de obras que realiza el gobierno, tienes 5 formas de contratarlas. Una es por administración. Precios unitarios en tiempo determinado. ¿Cómo Precios dijo, profe? Me unitarios en tiempo quedé en que una es determinado. Una es por administración, otra es precios unitarios en tiempo determinado. Que es la que vamos a utilizar aquí nosotros. Y otra es precio alzado. Otra, proyecto llave en mano. Otra, obras concesionadas. A ver, no lo entendí muy bien, ¿por qué fue lo último que dijo? Obras concesionadas. ¿Sí se escucha bien? Ya se escucha mejor. Se está oyendo mal. ¿Se escucha bien o se está oyendo mal? Se corta un poco, profe. Un poco Se corta nada un más. poquito. Permítame un segundo, por favor.
Perdón. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Terminó de decir las 5 formas de contratación. Las 5 formas son, una es por administración, que esa es cuando la dependencia hace o realiza la obra con sus propios recursos, tanto económicos como de mano de obra, o sea, la gente está contratada en nómina, en la nómina de la dependencia. La maquinaria, la dependencia es dueña de la maquinaria y de los equipos. También ellos compran los materiales y tienen ingenieros en nómina, maestros albañiles, superintendentes, todo está en nómina. O sea que hacen la obra con sus propios recursos. Así como lo están haciendo ahorita en el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Que son los militares los que están haciendo la obra. Eso se llama por administración. Luego, precio alzado es cuando la dependencia nos pide los totales por partida y un total. Los totales por partida, es decir, cuánto me va a costar preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados, instalaciones, todo por partidas y un total. Eso se llama precio alzado. Ahí no nos piden que entreguemos los precios unitarios. Lo que sí, como nada más se dan los costos por partida, no permite que se haga ningún ajuste de precios, y en caso de que hubiera aumento en el cemento, en la varilla o en algún material, no permite la dependencia que se haga ajuste de costos. El inconveniente. Y profe, y si vale menos de lo que se presupuestó, tampoco hay problema. No hay forma de que haya una auditoría y diga, ¿sabes qué? Tu obra no costó tanto, cuesta tanto. O sea, también ahí el que Bueno, no, sacaría ventaja sería la constructora. no, miren, claro que no debe ser un precio muy alzado, o sea, no muy alzado, sino un precio muy elevado. O sea, que el presupuesto no esté muy alto. Eso sí, si ya está muy disparado, pues entonces sí hay problema. Pero si está dentro de lo razonable, con un poco más, deben de considerar un poco más del precio más alto, porque pues como si hay aumentos de materiales no nos van a ajustar el costo, pues tenemos que de alguna manera protegerlos, ¿no? Y eso sí está permitido por la ley. ¿Y qué porcentaje aumenta o cómo está ese rubro? Pues no debe de ser como un 15-20% más. Ok, muchas gracias. Sí. Luego hay otro que se llama precios unitarios en tiempo determinado, que es el que vamos a ver aquí. Ahí sí tenemos que analizar todos los precios unitarios del catálogo de conceptos. Y hacer los programas de obra, calcular todo. Ahí sí hay que calcular la propuesta económica, todo completito. Programas de obra, calcular la utilidad, el financiamiento, los indirectos, todo hay que calcular. ¿Qué es lo que vamos a hacer en clase? ¿Sale?
Entonces, sí es la forma de contratar, y es la forma de contratar más usual, la de precios unitarios en tiempo determinado. De ahí la importancia de saber analizar precios unitarios. Entonces ahí pónganle por ahí una notita. De ahí la importancia de saber analizar precios unitarios. Y con un software específico, porque si nosotros no lo queremos hacer a mano o lo queremos hacer en Excel, no vamos a terminar. Ya que los desarrolladores de los programas como Opus o Neodata siempre andan buscando cómo hacer más fácil el programa, más eficiente. Y entonces de ahí la importancia de saber analizar, de usar un software de costos. ¿Sale? Luego hay otra que es ¿cuál era la otra? La concesionada, creo. Obras concesionadas, Ahí proyecto el llave en mano. Proyecto llave en mano. Primero, proyecto llave en mano. Proyecto llave en mano es cuando la constructora hace desde la ingeniería el proyecto ejecutivo, la construcción y la puesta en marcha. Entendiendo por ingeniería es idear cómo se va a hacer la solución de algún espacio, algún edificio. Por ejemplo, en la planta que estaba en Ejército Nacional de General Motors, en su momento requería de un almacén de residuos peligrosos. Entonces ese almacén, ahí se iban a almacenar los tambores de 200 litros que tenían residuos de pintura o de solventes y de algunos productos que son muy explosivos. Entonces, el que hizo la ingeniería ideó cómo se iban a colocar los tambores con cierta inclinación para que escurriera el sobrante a una canaleta y esta canaleta llegara a un depósito para que de ese depósito llegara una camioneta para transportar residuos peligrosos, especial para transportar residuos peligrosos y llevarla a un lugar donde se iba a desechar ese material, un lugar específico. Entonces, la ingeniería es cómo colocar los tambores, cómo colocar las canaletas, cómo colocar el depósito. Y una vez que se tiene ya solucionado eso, entonces ahora sí hago la estructura del almacén, las columnas, la armadura, todo, ¿no? Eso se tiene que calcular, se tiene que hacer una memoria de cálculo, incluyendo la cimentación. Eso es ya hacer el proyecto ejecutivo con sus memorias de cálculo, sus especificaciones generales y particulares. ¿Sale? Eso, y luego, ya con esos planos, con ese proyecto ejecutivo, entonces ya se va a hacer la construcción de la obra. La misma constructora construye la obra. Ingeniero, pero en este tipo de construcción, bueno, de contratación, el financiamiento lo hace la propia constructora, ¿no? Bueno, lo hace, es como si No, fuera el primero, ¿no? no, en este momento no. En esta forma de contratar, no. Ah, ok. En esta forma de contratar le va pagando la dependencia. Digo,
bueno, en este caso no es, en General Motors no era la dependencia, era una empresa privada. Pero si fuera de gobierno, pues el gobierno le tiene que ir pagando poco a poco conforme va avanzando la obra, O sea, se podría decir que más bien es como de adjudicación directa, ¿no? O sea que, ¿no? No, tampoco participan en la licitación varios contratistas, aunque sea privada, también ajá, hay varios participantes y entonces hacen sus propuestas de cómo ah, sería ya. la solución y los costos y todo, y ya el dueño o la dependencia ya eligen cuál es la que sería la ganadora. Más Entonces, que, es que no me queda bien claro, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y el que es muy común, que es el de precio unitario por tiempo perdón, por tiempo determinado? porque ese sí es una licitación formal, como te dijera. Ahí sí hay que, ahí ya nos entregan, fíjate, ya nos entregan el proyecto, más bien nos entregan los planos, que eso es el proyecto ejecutivo. Bueno, es parte, porque son las memorias de cálculo, las especificaciones y los planos, pero aquí nosotros nos entregan los planos. Nos entregan el catálogo de conceptos donde viene descripción, unidad, cantidad. Eso es catálogo de conceptos. Cuando ya nosotros le ponemos el importe y el precio unitario y el importe, se transforma en un presupuesto. Entonces nosotros ya nos entregan ya nos entregan esos planos, ya nos entregan ese catálogo de conceptos, ya nosotros lo único que tenemos que hacer es analizar los precios unitarios muy bien, hacer un mercadeo de materiales y esa parte. ¿Quedó claro, Gómez? ¿Verdad? Sí, o sea, a precios unitarios se hace todo el procedimiento de licitación como lo vimos el semestre pasado, ¿no? Con una propuesta técnica, con una propuesta económica, y en el proyecto llave en manos, más es se entrega lo que sería los planos, bueno, lo que es en sí el proyecto, para que solo la constructora se encargue desde todo, o sea, desde el inicio hasta la construcción, ¿no? Es lo que yo entiendo. Sí, 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 sí. Ok. Que ahí es más completo, ya viene todo completito. En la otra, pues no tenemos que calcular nada de estructuras, no sé qué hacer la ingeniería, y alguien se encargó de hacer esa parte. Luego la otra forma de contratar, ahora sí, se llama proyecto obras concesionadas, ¿no? Sí, esa es la última. Sí. En obras concesionadas, pues necesitamos, más bien la constructora hace todo lo de llave en mano, que es la ingeniería, proyecto ejecutivo, construcción y puesta en marcha, más financia la obra, pone el dinero para la construcción de la obra. Esas son las obras concesionadas. Por ejemplo, algunas carreteras están concesionadas. ¿Y cómo recuperan su dinero las constructoras? A través de las cuotas. Esas son obras concesionadas. Por ejemplo, los segundos pisos del periférico, los últimos que se hicieron, son obras concesionadas. La que ganó fue una constructora española que se llama UHL. OHL. Ellos son los dueños ahorita de las cuotas que se cobran en el segundo piso del periférico. Oiga, Inge, yo tengo ahí una duda. ¿Por qué dejaron que empresa extranjera participara en eso? Bueno, no usted. Obviamente quisieron ¿Por qué dejaron que empresas extranjeras entraran a la licitación?
Sí, profe. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí, aunque son obras concesionadas, también se hace una licitación y se ve quién proporciona el mejor proyecto, el mejor presupuesto. Pero cuenta mucho también qué tanta experiencia tienen en este tipo de obras. Pues se toman en cuenta muchos factores para elegir a la empresa. Pero así, siendo sinceros, pues debería de dársele preferencia a las constructoras mexicanas, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Ok, entonces, esas son las formas de contratar las obras que tiene el gobierno. Bueno, la más usada es precios unitarios en tiempo determinado. Entonces, de ahí la importancia de saber analizar precios unitarios. Y que nos dan las dependencias, nos dan muy poco tiempo para hacer las obras, y es la importancia de usar un software de costos. Después, este, después de esto, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Construcción de Infraestructura, por sectores, construcción de infraestructura, entendiendo por infraestructura son los edificios, las presas, las carreteras, esas son la infraestructura. Entonces, el Plan Nacional de Construcción de Obras de Infraestructura, que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se hace cada sexenio. Cada que hay cambio de presidente, se hace este plan. Y en este plan se colocan todas las obras que consideran ellos prioritarias para el desarrollo del país. Obras como un hospital, Aeropuerto. un puerto, un aeropuerto, una red de agua potable, de alcantarillado, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de obras son obras de infraestructura. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 134, anótenle, por favor, nos dice que todo ese mundo de obras que se marcan en el Plan Nacional de Construcción de Infraestructura por sectores, previamente a su construcción se tiene que hacer una licitación o concurso. Y quien nos va a dar la normatividad o forma de realizar las licitaciones es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Ahí nos van a decir cómo hacer las licitaciones. Y en la ley nos dice exactamente cómo hacer las licitaciones. Y en el reglamento nos dice, entre otras cosas, cómo analizar los precios unitarios. Bueno, y entonces en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, nos dice que debemos de entregar 3 sobres. En un sobre amarillo va
los documentos legal contables que justifiquen la existencia legal de la empresa constructora. ¿Puede repetir eso último, ingeniero, por favor? Sí, que se tienen que entregar 3 sobres amarillos. En un sobre van a ir los documentos legal contables. Que justifiquen la existencia legal de la empresa constructora. También conocido como los documentos distintos a la propuesta técnica y económica. Después, en el segundo sobre viene la propuesta técnica. Profe, también conocidos como ¿qué? También conocidos como documentos distintos a la propuesta técnica y económica. Gracias. Y después la propuesta técnica, donde van a venir unos anexos, que son los oficios que tenemos que llenar, donde viene la descripción de la planeación y procedimiento constructivo de la obra, y alguna información que viene de Opus, pero sin dinero. Después, la propuesta económica. En otro sobre, la propuesta económica, donde ahí, entre otros documentos, lo más importante que nos piden es el análisis de precios unitarios. Ahí está otra de las importancias de saber analizar precios unitarios. Y sí, como dice un compañero, algunas dependencias piden que utilicemos un software específico. Algunos nos dicen que un software de costos específico. Algunos nos dicen que usemos el Neodata, otros que el Opus, otros que alguna otra versión. Hay algunas obras que son muy grandes, que requieren que se realice, aparte de la licitación, una que se llama evaluación de proyectos de inversión. Hay otros que, perdón, profe, ¿cómo dijo? Hay otros que hay unas obras que son muy grandes. Entonces requieren de que aparte de la licitación se realice una evaluación del proyecto de inversión, donde se evalúa si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y de impacto ambiental. ¿Usted cree que el Tren Maya haya pasado por esta evaluación? No, definitivamente no. Ni el Tren Maya, ni el Dos Bocas, ni el aeropuerto. Se empezaron a hacer al aventón y sobre la marcha fueron haciendo los estudios, pero pues no creo que estén muy completos, sobre todo el Tren Maya, porque atraviesa lugares que no sabemos ni qué tipo de material te vas a encontrar. Puede ser roca muy dura, puede ser alguna zona pantanosa, puede ser un lugar muy fangoso. Entonces, Profesor. ¿sí? Perdón.
Por ejemplo, esto que dice que en obras muy grandes se requiere la evaluación de un impacto ambiental, Sí, es que son como las certificaciones que te pides de las MIA, ¿no? Las manifestaciones de impacto ambiental. sí, sí, No sí, sí. importa el tamaño de la obra, o sea, por ejemplo, si se va a hacer una casa habitación y que igual no sé, con un tamaño, pues más o menos, ¿no? 300, 400 metros cuadrados, ¿se tiene que hacer esto aparte de los permisos? Sí, para una obra así de ese tamaño, sí. Una O, obra, una casa habitación grande, sí se tiene que hacer. y eso, por ejemplo, ¿dónde lo... ¿Dónde es lo que? ¿Dónde qué, Jesús? Sí, todo ese tipo de obras. Por ejemplo, eh, se evalúa desde el punto de vista económico. O sea, se evalúa la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, la relación beneficio-costo. Y si pasa esos indicadores, es viable desde el punto de vista económico. Después, si ya pasó esa parte, se evalúa desde el punto de vista social, que, que socialmente sí beneficia a la gente, que no haya mucho problema por hacer la obra, etcétera. Esa es la evaluación social. Entonces, perdón. Primero que nada se evalúa desde el punto de vista técnico, ¿eh? Primero técnico. Si pasa el técnico, nos El vamos con económico. el económico. Si pasa el económico, el social. Permítanme un segundo, por favor. Seguro. Y o sea, desde el punto de vista técnico, pues que por ejemplo, estudiar el tipo de suelo, estudiar las precipitaciones, la topografía, la geología. Todos esos estudios se tienen que hacer previo a la construcción de la obra. Si es viable, se pasa a lo económico, si es viable lo económico, a lo social. Y si hay veces que ha pasado todos los filtros y llegamos al impacto social, digo, impacto ambiental, y no pasa, entonces no se hace la obra. Así ha pasado con algunas obras. Y de estos, ¿cuál es el que es más difícil que podamos, que nos den, podríamos decir de esa forma? Como que más difícil que nos den. ¿De cuáles? Me refiero a el que, ¿cuál es el más complicado de que se pueda tener? A lo mejor el técnico ni el económico, pues no, ¿verdad? A lo mejor el social y el ambiental sería, tuviéramos un poquito más de problemas en Sí, conseguir esos, ¿no? sí, exactamente. Sí. Y de esos dos, ¿cuál cree que sería el que cuesta más trabajo conseguir los permisos? Es el de impacto ambiental, ¿eh? A veces que sí.
nos cuesta trabajo conseguir esa parte. Oh, ya, vale, gracias. Sí. Bueno, entonces, pues ya vieron cuál es la importancia, ¿no? Y esa es la importancia de saber elaborar, calcular, integrar licitaciones de obra pública y también el saber analizar precios unitarios con un software de costos específicos. ¿Dudas o comentarios? Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, bajo su experiencia, ¿qué conviene más económicamente? Por ejemplo, que uno sea constructor, o desarrollador. Por ejemplo, ¿quién tiene más beneficios? ¿El constructor o el desarrollador? ¿O la inmobiliaria? ¿La inmobiliaria? ¿La inmobiliaria? Sí, yo creo que la inmobiliaria. El constructor, muchas veces la inmobiliaria cuenta con su propia constructora. Entonces ahí van como de la mano, ¿no? Sí. Pero la inmobiliaria pues sí gana bastante con la venta de casas o departamentos que se vayan a hacer. Y el constructor pues no gana tanto. Ok, ¿Sale? ok. ¿Usted de qué dijo que usted había hecho su empresa de, de desarrollo de proyectos ejecutivos, ¿no? Nos había platicado. No, no, desarrollo de proyectos ejecutivos, no. ¿No? ¿De qué era? De ingeniería de costos. Ah, de ingeniería de costos. Sí, o sea, es elaborar licitaciones de obra pública, generadores de obra, estudios de escalatoria de precios o ajuste de costos, este, algo de, ¿cómo se llama? Algo de asesorías. Oh, vaya. Ok. Permítame un segundo. Sí, profe.
Perdón, bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos, José? Ramsés. Estaba describiendo cuando un proyecto de grandes dimensiones requiere de una evaluación de proyecto de inversión y estábamos viendo que primero era el aspecto técnico, después era el económico social y el tercero sería el ambiental. Muy bien, entonces es todo ese tipo de cosas tenemos que hacer. Nosotros, en esta asignatura, pues vamos a ver muy ligeramente lo que es la evaluación del proyecto de inversión. Más no vamos a hacer todo un proyecto porque es un poco largo, ya no nos daría tiempo. Pero sí vamos a hacer la licitación de obra pública. ¿Sale? Y va a ser una licitación de obra pública con recursos federales. Así la tienen que buscar. Ya quedamos de que vamos a buscar la licitación. Sí, profe. Y ya alguien ya la encontró. Ya estamos con los mismos equipos del semestre pasado, ¿verdad? Sí, sí, estamos con los mismos. Ok. ¿No hay alguien que falte de equipo? Creo que no. Ya sé que yo soy un caso especial. Entonces, ahorita hablamos ahorita de la que se- Ok. Entonces, ¿cómo están buscando la licitación? ¿En qué, cómo entran a Compranet? Yo puse los filtros de construcción de edificio nada más y ya de ahí me salieron 6 páginas y estuve buscando, pero estaba viendo que la mayoría son proyectos cuya cimentación es a base de zapata aislada, pues les había comentado que así no, ¿verdad? No, así no. Miren, les explico. Tienen que buscar un edificio, aunque sea muy alto, de 6, 7, 8 niveles, o hasta más. Y eso para que se justifique la cimentación con cajón de cimentación o con pilas de cimentación. ¿Sale? Y entonces, pero acuérdense que nosotros nada más vamos a hacer cimentación, planta baja primero, y primer piso, pero en el primer piso bajarlo de la azotea al primer piso. Pero Creo que nosotros ya encontramos un proyecto. ya, a ver, Ya. ¿quieres deje compartir? Permítame, déjeme conecto en la otra computadora Sí, para que se vea. ok. Tengo una pregunta. Sí, No sabe usted algo sobre el ingeniero Rivera Alguín Rigoberto? Es el profesor que nos debería de dar Ah, sí, cierto. la siguiente, bueno, la otra optativa, la que es desarrollo integral de la ingeniería 1. 2. No, es 1, ¿no? Esta es es la uno. 2. Ah, sí, Este- 1. este es la Sí, 1, dos. perdón.
Sí, sí. No se ha puesto en comunicación con ustedes. Sí, lo que pasa es que nos toca bueno, según yo nos toca mañana de 5:30 a 7:45. Pero no Y responden ni Bueno, nada. martes y jueves, pero no se ha puesto en contacto. Bueno, no hemos podido contactarlo. yo le pregunto y le hago el comentario y y ya, para que se ponga en contacto con ustedes, por favor. Porque así no me había dicho nada. Bueno, gracias. Sí, de nada. Compañeros, una pregunta. ¿Alguno ya tiene un grupo de WhatsApp o algo? O bueno, con lo que el profe Rigoberto se comunicaba con usted. ¿No? ¿Nadie? No, creo que no, creo que con el otro profe no, pues como nadie lo ha contactado y somos los mismos, pues no. No, bueno, pero me refiero a que si ya tiene un grupo de WhatsApp o algo. Ah, no. Según yo no. Tenemos Vamos. grupo de WhatsApp de esta materia, que ya te pasé el link por WhatsApp, entonces. Este grupo. Vientos, Aníbal, gracias. Sí, Ah, de esta materia sí, del profe, otro no. entonces. esta materia de la otra no tenemos a un grupo. Sí, no hay detalle. Vale, no se preocupen. Gracias. Ok, me regalas. Yo no puedo comer. Yo sí quiero, profe. No es cierto. Sí, díganme. Todos. Yo, bueno, le estoy enseñando este es el que encontré. Lo que más me preocupaba era la cimentación y sí son pilas. Lleva como Y viene aquí contratraves, el ¿no? armado de la pila. Ajá. ¿Y lleva contratraves o no lleva contratraves? Sí lleva. El único detalle es que ya ve que había dicho que losa maciza o losa aligerada, y pues la bronca es que tenemos los acero. Pero viene el detalle de cómo... Pero las columnas son de fijarlo. concreto. Las columnas son de concreto Sí. o son... Y las traves son de concreto, ¿no? Estoy viendo Sí. ahí una trave de concreto. Sí, Ajá, sí, ese es el detalle. Así no hay problema, ¿eh? Sí, lo ok. pueden hacer así. Mientras las columnas sean de concreto, a ver, chécate las columnas, por favor. Es que salen puras plantas. Deje ver si hay detalles de lo que es la estructura. Lleva muros de concreto. Y no. Sí es estructura de acero. Es columna metálica. No, entonces no. Porque estaba bueno el proyecto, ¿eh? Sí. Bueno. A ver, fíjate en las columnas, a lo mejor sí. Puede ser que esté con un elemento de acero, pero que estén forradas de concreto. Sí. Sí, es cierto. Bueno, aquí Están... viene la columna y un recubrimiento de concreto. No, yo la apagué. Pero déjeme checarlo mejor. Chécalo bien. Si está así combinado. Ah, pues aquí se puede ver, mira. Aquí está la columna metálica, pero tiene ahí se ve que tiene acero y tiene concreto. Entonces, si es así, pues sí, no hay problema. Ah, bueno. Gracias. Le paso
la licitación de una vez. Bueno, Sí, para que no te la vayan a ganar, porque si no. A ver, ¿cómo se...? es LO. Ya no hay problema porque nada más somos 2 equipos. Ya no vuelve a pasar. ¿Nada más son 2 equipos? Órale. ¿Cómo se llama la obra? No sé el nombre. Déjeme abrir uno de los. Van a ganar, ¿eh? Ahí decía, ¿no, José? Déjeme abrir el Mucha catálogo de administración o conceptos. algo, ¿no? Ajá, de la CONAFOR. Ajá, algo así. Bueno, la guardé con el número de licitación que tiene. Y es ese de LO-016 RHQ 001-N60-2011. ¿Qué es esto de CONAFOR? ¿Qué es eso de CONAFOR? No sé, Bueno, dame el profe. número. Es que Dame el número de licitación. sí, es el que ve en pantalla. El L0, digo Leo, LO-016 016 RH Q 001 N60 2011. Ya queda tu nombre, José Gocio. Vale, gracias. Ya la próxima Es clase la me dice. coordinación. Ah, ok. Bueno, ahí está. Comisión Nacional Forestal. Supongo que es una subsecretaría de la Semarnat, o no sé. Pero ahí está. Gracias, profe. Ok. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, entonces nos vemos la próxima clase. Espero que ya tengan la otra licitación para avanzarle rápido a este proyecto. Acuérdate, sí, adelante. ¿Me habla? No, le decía que lo checábamos ya para que la tengamos para la siguiente clase. Sí, que me den bien el nombre del proyecto y todo. Sí, profe, porque ya acabó esta clase y empezó la otra. Sí, sale. Nos vemos.